Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy seguiremos con la continuación del viento que mece las ramas parte 6, historia que pueden encontrar en Webtoon. Por otro lado, si eres nuevo o nuevo, permíteme invitarte a ser parte de esta hermosa familia, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Subo reseñas, narro historias, hago recomendaciones y más, aquí en Cowines, donde descubrimos historias. Después del funeral, Killian había decidido darle a Rieta una semana de descanso para que se recuperara, mientras él se preparaba para inspeccionar las desgracias que había ido dejando a la peste a su paso por su señorío. Y aunque el trabajo de los sacerdotes y el abad estaban ayudando a mermar que hubiera más casos de infectados, la tarea era demasiado ardua para solo 3 personas, por lo que la sugerencia de aquel viejo metiche de aceptar la ayuda de Rieta podría suponerse tentadora. Aún así, Killian se negó a que eso pasara. Sin embargo, Rieta, a quien empezaba a conocer como una mujer testaruda, consideraba que un par de manos más también podían ser de utilidad. Además, seguía empecinada en devolverle todo por lo que él había hecho por ella, empezando por pagar su deuda con él. Pero aunque eso era bastante admirable, Killian sonrió con malicia sabiendo que Rieta no podría devolverle los 20 millones de monedas de oro que él había pagado por ella. Sin embargo, era una deuda que él ya consideraba saldada, desde el momento en que ella le había ofrecido aquel anillo como regalo. O eso es lo que él trató de hacerle creer, porque lo cierto era que Rieta jamás vio que él lo usara, lo cual era bastante obvio. Una baratija como aquella era solo un artículo insignificante para él. Killian, que leyó fácilmente la expresión avergonzada de Rieta, volvió a mentirle descaradamente diciéndole que de hecho lo usaba con frecuencia e incluso apoyó sus mentiras con excusas. Al ver sus intentos, Rieta decidió sonreírle y no insistir más. Una vez se encontró solo, Killian se sentía extraño. Era la primera vez que mentía para no hacer sentir mal a alguien, por lo que decidió ir a su habitación y colocarse el anillo colgante en el cuello para convencerse de su propia mentira. Además, pensó que sería bueno pedirle a Rieta que lo volviera a bendecir, y así ella reconocería que lo estaba usando como era debido. Poniendo los ojos en blanco, pensó que Rieta era una mujer muy peculiar. Y por supuesto Killian no lo sabía, pero aquel anillo había sido la pieza más valiosa que ella había poseído. Con las arduas labores de los sacerdotes que practicaban curaciones y exorcismo día tras día, finalmente pudieron agachar la cabeza tras la llegada de los sacerdotes del templo de Alféter, y entre ellos se encontraba la sacerdotisa Tania, también conocida como Santa Tania, una de las más influyentes y talentosas del imperio. Su grandeza era así de reconocida porque era una peregrina incorruptible, tal así que ni siquiera las garras de la emperatriz habían llegado a ella. Además, también era muy conocida por su gentileza y su gran apego al loro. Por otro lado, Tania miró a Killian con mayor detenimiento. Aquellos ojos rojos tranquilos los recordaba con claridad. Hacía 10 años atrás, antes de que ella fuera llamada como santa, el joven heredero que fue expulsado por su propia familia tenía la misma expresión de aquel entonces. El tirano de hierro que no derramaba ni una sola lágrima. Tenía los mismos ojos profundos de hacía 10 años. Y ahora se había convertido en el señor de Axias. Pero entre sus tantos años de peregrinaje, jamás vio que alguien bloqueara la plaga de una manera tan perfecta como él. Mucho más tarde, después de un breve reconocimiento, todos se alistaban para partir listos para empezar la purga. Sin embargo, Killian, que había estado esperando a ser bendecido, finalmente llamó a uno de los clérigos exigiéndole que lo hiciera. Después de todo, por muy tirano que él fuera, seguía siendo un humano vulnerable a la plaga. Pero para su sorpresa, Tania, que lo miraba en cuclillas, le preguntó si él llevaba consigo algún objeto bendecido. Por supuesto, no recordaba que alguien se le hubiera acercado durante todo el día, pero de pronto sus pensamientos se enfocaron en el regalo que Rieta le había dado. Sacándolo al descubierto de su pecho, apuntó si se referían al anillo que llevaba con él. Echándole un vistazo, Tania concluyó que aquel anillo era un objeto inusual, pues poseía una bendición que jamás desaparecería, diseñado especialmente para proteger contra las enfermedades y alejar a los demonios. Un objeto tan valioso como incalculable. Sin embargo, era muy difícil de creer que alguien hubiera sido capaz de bendecir un objeto con tal fuerza.
a menos que se tratara de una bendición desesperada, una persona que fuera empujada al borde del precipicio hasta llevarla a un estado mental sacrificado, sin comer ni dormir, hasta el punto de querer intercambiar su propia vida. Lamentablemente, reliquias como esas solo existían porque sus dueños ya no se encontraban en esta vida. Al escuchar esto, el rostro de Killian se endureció. Objetos sagrados como aquellos no podían conseguirse por ninguna cantidad de oro. Fue en la noche, cuando se acercaban al último cuartel de relevo para realizar la purificación, cuando se dieron cuenta que había alguien más haciéndolo. Mirando con atención, Killian pudo distinguir la figura delgada de Rieta rezando a pesar de sus órdenes. Pero cuando llegó a su lado, ella lo miró confundida, pues al parecer, alguien le había dado un permiso por escrito aceptando su solicitud de apoyo. No tuvo que pensarlo demasiado para saber quién había sido. El abad Vetere era un viejo ladino y metiche. Sin embargo, antes de que pudiera seguir con su interrogatorio, el cuerpo de Killian se inclinó hacia un lado y una daga salió volando por su costado en un instante. La daga, que había volado por los aires, estaba justo al lado del rostro de un hombre que se retorcía de miedo. El rostro era muy familiar para Killian, pues era el sirviente del difunto Casarius. Sea cual sea el motivo por el que aquel hombre había sido capaz de ingresar a un área no permitida, el asunto que lo traía hasta ahí debía ser más importante que su propia vida. Quizás Frederick, el hijo de Casarius, quería comprobar cómo se encontraba la mercancía que había vendido, o porque quería sacar aún más provecho de aquella transacción. Fuera lo que fuera, Killian planeaba utilizar a este hombre como un saco de información. Así que utilizando los métodos que lo habían posicionado como el tirano que era, empezó a amenazar al hombre tembloroso que poco a poco empezó a vomitar la verdad detrás del anillo que Rieta le había regalado. Después de los fallidos intentos de Casarius para convertir a Rieta en su amante tras la muerte de su esposo, el despiadado hombre había vendido a su hija a comerciantes de esclavos. Pero cuando el conde cayó víctima de la peste, Rieta se ofreció como su amante a cambio de la libertad de su hija. Sin embargo, al ver todo el alboroto que Rieta había armado, los nobles decidieron quitarla del medio. Así que cuando un cuerpecito fue entregado en un ataúd, lo único reconocible de aquel cuerpo desfigurado por la cremación había sido el anillo en su dedo. Un silencio aterrador descendió en la habitación, y al momento siguiente, Killian levantó al hombre por el cuello. Esos malditos desgraciados habían sido capaces de entregarle a una madre desesperada un cuerpo mutilado con el anillo de su hija. Y pese a las súplicas, el llanto y la desesperación de aquel hombre, nada de eso apagó sus intenciones asesinas, pues de nada servía que le rogara a la bestia a que pretendiera ser humano. Una vez terminó su interrogatorio, Killian se dirigió a ver a Rieta, pero cuando se topó con Tanya, ésta le informó que Rieta había sido poseída por un súcubo de nivel bajo, debido a que había estado purificando la zona por sí sola y con el cansancio acumulado de los días anteriores. Al final, su cuerpo había cedido y había caído dormida en un sueño profundo. Y aunque no era un asunto alarmante, las siguientes palabras de la santa endurecieron el rostro de Killian. Si bien no había por qué preocuparse de que Rieta fuera controlada por un demonio, el poder del súcubo que la aquejaba solía evocar recuerdos lúgubres del pasado de una persona. Y en el momento en que los sollozos y las quejas desesperadas estallaron, Killian se acercó a la cama y sacudió los hombros de Rieta, olvidando el consejo de la sacerdotisa de no despertarla, incapaz de soportarlo. Rieta, quien seguía gritando cosas sin sentido, agitó sus manos en el aire como si se defendiera de alguien. Killian, quien no pudo controlarse más, golpeó el respaldo de la cama haciéndola añicos. En ese momento, Rieta abrió los ojos y miró al hombre frente a ella. Fue mucho después de un largo silencio y haber tomado una sana distancia que Killian le preguntó a Rieta qué había estado soñando. Pero al parecer, la mujer no podía recordarlo. ¿Era eso? ¿O había decidido fingir que no lo hacía? Sin embargo, en el fino silencio, Rieta miró a Killian con curiosidad y notó el colgante sobre su pecho, por lo que sonrió y se lo señaló en un intento de ventilar el ambiente. Pero sus palabras fueron como aceite sobre fuego. Killian gritó fuera de sí sin comprender cómo ella había podido ser capaz de darle las pertenencias de su hija a él, un completo desconocido.
¿Qué era lo que llevaba a actuar a Rieta de esa manera tan impulsiva? ¿Qué tipo de beneficio obtendría con eso? Killian ni siquiera hubiera sido capaz de saber lo que tenía en su poder si no fuera por aquella vez en la que Rieta mencionó su regalo. Tampoco si la sacerdotisa no hubiera reconocido su verdadero valor. Habría vivido ignorando el dolor de Rieta hasta el final de sus días. Él no podía llevar consigo algo tan preciado, pero la bondad en el corazón de esta mujer era mucho más grande. Usted es el señor y protector de incontables personas. Espero que este anillo lo ayude a sus servicios hacia su pueblo, para que ningún niño tenga que pasar por un dolor así en los años venideros. Entonces, una sonrisa cruzó su rostro. Killian le llamó involuntariamente, pero cerró la boca momentos después. ¿Qué sucedería si le decía a Rieta que era probable que su hija estuviera viva? Una niña de 3 años vendida como esclava, en un imperio atestado de plagas. Las posibilidades eran escasas y el peso de la esperanza podría convertirse más en una tortura. No podía sumarle más dolor hasta que tuviera mayor información. Aún así, seguía creyendo que no era digno de tomar algo que no le pertenecía. Pero al final, Killian no pudo derrotar a Rieta, quien era demasiado leal y amable. Sin embargo, aún debía castigarla por sus constantes desobediencias. Esta pequeña mujer que luchaba por hacer caso omiso a sus deseos por mantenerla a salvo. Un momento después, Rieta se sorprendió al sentir el peso de Killian sobre su hombro. El olor aliciente del alcohol y su cabello haciéndole cosquillas se sintieron como un castigo que la podrían hacer morir de vergüenza. Pero poco después, la voz suave de Killian murmurándole que no volviera a hacer lo que había hecho penetró en su corazón al sentir su preocupación. Rieta entonces prometió siempre darle prioridad a sus preocupaciones y deseos. Pero al darse cuenta de sus palabras, su rostro se calentó intensamente y trató de corregirlas. Afortunadamente, a Killian pareció gustarle su respuesta. Pero si Rieta creyó que eso era su único castigo, no se comparó en nada a la vergüenza que sintió al día siguiente cuando Killian insistió en alimentarla por sí mismo. Momentos después, Rieta estaba realmente entusiasmada, y Killian pudo comprobarlo por el sonrojo constante en sus mejillas mientras seguía a todos lados a la sacerdotisa Tanya. Era como ver a un pollito seguir a su madre. Levantando las comisuras de sus labios, Killian volvió a mirar los papeles en sus manos. De pronto, se había convertido en un hombre envidioso. En otro lugar, Rachel había continuado con la tarea del archiduque. Solo que esta vez, ella solo hacía entrega de un breve recordatorio. Rieta Tristi está muerta y no hay necesidad de seguir investigando. Nadie en Cevitas tiene permiso de pisar las tierras de Axias. No lo olvides, ahora tu vida y tu lengua nos pertenecen. Después de eso, con un fácil movimiento cortó las sogas que retenían al mancillado hombre que no dejaba de temblar y llorar. Mientras tanto, todos se reunieron para ir hacia el anexo oriental, y dado que Rieta era la única que no sabía montar, Killian la tomó con él y la subió a su propio caballo. Si bien esta no era la primera vez que sucedía, la situación era totalmente distinta y Rieta no pudo evitar sentirse cohibida. Sin embargo, al ver cómo los clérigos esparcían bendiciones entre unos y otros, pensó que ella también necesitaría una bendición. Pero de un momento a otro, Killian le devolvió el collar que le había dado, y le pedía que le diera su propia bendición, mientras jugaba con su cabello con indiferencia. Poco después, Rieta se inclinó para depositar un beso en su frente. Para cuando finalmente llegaron a Axias, la sacerdotisa Tanya reconoció el gran avance después de 10 años. Las tierras infértiles e inhabitables se habían convertido en zonas verdes productivas y en el refugio de muchas personas. Una vez llegaron a la entrada principal del castillo, Killian bajó del caballo, pero antes de girarse sintió cómo Rieta le deslizaba el collar devolviéndoselo. Quería refutar, así que se giró con la intención de hacerlo, pero cuando sus ojos se encontraron, una vista inesperada llamó su atención. Rieta estaba sonriendo. La luz del sol brillaba sobre su cabello rubio y su pulcro rostro, y ella lo miraba de vuelta, sonriendo como una persona viva y real. Estaba tan sorprendido que no supo lo que estaba haciendo. Fue entonces que ella se apoyó sobre él y bajó del caballo, para luego alejarse corriendo hacia la sacerdotisa. Killian la miró a lo lejos con una extraña sensación. De pronto, por alguna razón, se sintió cansado mientras avanzaba.
Rieta se parecía a su madre, pero de una forma muy diferente. La sonrisa impactante que había visto en ella por primera vez. En una tierra donde no crecía la hierba, estéril y quebradiza, como el viento que mece las ramas secas, marchitas hacía mucho tiempo. El sol brillaba puro y refrescante en un deslumbrante día de verano, un sentimiento que erosiona la razón. Quizás ya no había forma de protegerse, pero esa sonrisa había atravesado su corazón. Continuará. Esta historia me pone muy emocional. En fin, recuerden que los links estarán disponibles en la descripción del video. Asimismo, si quieres apoyarme y mi narración te gustó, no te vayas sin dejarme un like y cuéntame qué tal te ha parecido esta parte del webtoon. Déjamelo saber en la cajita de comentarios. Sin más que agregar, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Bye.